La prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria a nivel mundial ronda al menos entre el 9 y el 10% de la población total. Esto significa que, por ejemplo, para los Estados Unidos hay al menos 30 millones de personas que padecerán un trastorno de la conducta alimentaria y para México, por ejemplo, serán alrededor de 12.6 millones de personas que padecerán un trastorno de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales graves biológicamente influenciadas que se caracterizan por tener pensamientos, conductas y emociones disfuncionales hacia la comida, el peso, el ejercicio, el cuerpo y que de alguna manera esto impacta en la vida de la persona, sea en el ámbito familiar, social, en sus relaciones interpersonales, en el área laboral, académica, etcétera. Los que más conoce la gente son la anorexia y bulimia. Sin embargo, no necesariamente son los más comunes. En los países, particularmente los países latinoamericanos como el nuestro, el trastorno por atracón es uno de los trastornos más comunes. Se calcula que 1 de cada 50 adultos padece un trastorno por atracón. Otro trastorno que es poco conocido, pero que es muy prevalente, mucho más prevalente que la suma de anorexia y bulimia juntos, es la anorexia atípica o la anorexia de peso normal. Esto es, las personas que han tenido una pérdida muy rápida de peso o una gran cantidad de peso en corto tiempo y que su peso aún a pesar de esa pérdida se encuentra dentro de lo que se considera dentro de rangos normales. Sabemos que alrededor del 42-43% de las niñas apenas en tercer grado de primaria están preocupadas por su cuerpo y por su peso. Y sabemos que para la adolescencia, alrededor de los 17 años, el 97% de los jóvenes y de las jóvenes están intentando cambiar su cuerpo porque sienten a disgusto en la forma en que tienen su cuerpo. Alrededor del 50% de las niñas entre los 10 y los 11 años está intentando hacer dietas con la intención de cambiar su cuerpo a pesar de no tener sobrepeso. Son enfermedades que pueden causar complicaciones o secuelas médicas o mentales de por vida. Entonces, entre más rápidamente o más tempranamente se hace la intervención y el diagnóstico, mejor pronóstico se puede dar a la persona a largo plazo. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Gracias por estar con nosotros como todos los lunes, un lunes más de salud, con un tema muy, muy serio. Acabamos de escuchar números verdaderamente alarmantes de trastornos de la conducta de alimentación y es un programa que siento que es importantísimo para que los conozcamos, rompamos toda la cantidad de dudas y mitos que hay alrededor de ello y busquemos entre todos, más allá de únicamente la parte de salud como profesionistas en salud, toda la sociedad tiene que tener conciencia de esto. Yo acabo de pasar por una situación muy cercana que terminó muy mal con un padecimiento de estos. Entonces, para mí es un programa muy, muy importante y yo creo que también lo va a ser para ti. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogos. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas que está con nosotros el día de hoy, Jimena Raya y Lía Vadillo. Y como siempre está conmigo Citlali. ¿Qué tal? Pepe, querido, pues un placer estar contigo esta mañana y con todas las personas que ya están sintonizando Diálogos en Confianza. Y me uno a este grito que tú pones de auxilio y de ayuda a la población en general, porque de estas cifras alarmantes del 2019 que nos propone la Organización Mundial de la Salud, resulta que de los 14 millones de personas que convivían con anorexia en ese entonces, 3 millones eran niños y adolescentes. Un problema gravísimo. ¿Por qué estamos inconformes con nuestros cuerpos? ¿Por qué estamos obedeciendo o queriendo adquirir una cultura de belleza o de perfección? ¿De dónde la sacamos? Venga a platicar esta mañana a Diálogos en Confianza. Recuerde que tengo el privilegio de ser la voz que trae la suya a este foro con nuestros especialistas. Disfrute porque ya sabe que además Diálogos en Confianza tiene los mejores especialistas. Pepe, pues estoy listísima. Y recuerden que tenemos nuestra aplicación de 11 más, bájalo en tu teléfono por si no te da tiempo de ver el programa ahorita entero. Y porfa, este programa, bueno, como todos en Diálogos son interesantes, compártelo. Yo creo que eso es muy importante que los jóvenes lo vean. Les voy a presentar a nuestros especialistas del día de hoy. En primer lugar, doctor Alfredo Zúñiga Mació, gracias por estar aquí una vez más. Gracias. El doctor es psiquiatra y psicoterapeuta cognitivo-conductual, especialista en trastornos de alimentación. La licenciada Elisa Pedraza Rosas, bienvenida. Muchísimas gracias. Ella es encargada del Servicio de Nutrición Hospitalaria del Hospital Juárez de México. Y la doctora Berenice Islas Hernández, bienvenida. Gracias. Psiquiatra especialista en trastornos de alimentación del Centro Comunitario de Salud Mental, SECOSAM de Iztapalapa.
El día 30 de noviembre se conmemora el Día de los Trastornos ¿cómo se dice? ¿Trastornos alimentarios o trastornos de conducta alimentaria? ¿Cuál es el término adecuado? Cualquiera es bueno, trastornos de la alimentación, alimentarios, de conducta alimentaria. Creo que es entender que el síntoma principal es justamente alrededor de la comida, aunque en el fondo no tienen nada que ver con la comida. Ojo, bien importante. ¿No? Ahora, una pregunta, doctores. Los números que acabamos de ver son alarmantes y voy a hacer una aseveración, corríjanme si estoy mal. ¿Esto tiende a ir en aumento con las generaciones más jóvenes o será que en mi generación ya mayor no nos dábamos cuenta? Porque cada vez escucho de más y más y más personas. Mira, ha habido picos muy importantes. Creo que el pico más grande de esto estuvo en los 90s y principios de los 2000s. Aunque sí tienden a crecer, el crecimiento ya no es tan rápido como antes. Cada generación ha tenido sus, no me gusta el término, pero lo voy a utilizar, sus enfermedades o sus características alrededor de temas de salud, ¿no? Y ahorita quizá la tendencia ya empieza a irse para otra cosa que no son los trastornos de la alimentación, aunque siguen habiendo en forma alarmante todavía. En forma alarmante. Y doctora, ¿qué tan común es el conocimiento en la población general? Y ahorita voy a irme más allá, y en la población médica en general. Claro. Sí, como decíamos, lo que se conoce más es anorexia o bulimia, ¿no? Un poquito también por los programas de televisión es lo que más se identifica, ¿no? Pero como bien decía la cápsula, hay un gran grupo de trastornos de alimentación que no entran exactamente en bulimia y anorexia, y a veces son los más frecuentes, ¿no? Como justo estas conductas de dejar de comer, cuidar lo que como, y que forzosamente no me lleva a un peso tan bajo, pero que ya estoy teniendo situaciones y cambios en mi pensamiento, mis conductas y mis emociones, justo por el peso y por la preocupación. ¿Cuándo la palabra dieta, que es una palabra que utilizamos en salud todo el tiempo, o toma una connotación negativa? Cuando los regímenes alimentarios se vuelven muy estrictos, es cuando empieza a tener una connotación muy negativa, ya que las personas empiezan a hacer un conteo muy estricto sobre sus calorías, se vuelven aprensivos en cuanto a estar leyendo las etiquetas todo el tiempo sobre la cantidad de calorías y el requerimiento que realmente necesitan. Ahora, y no solo eso, mira, alrededor del 85% de las mujeres jóvenes, secundaria, prepa, universidad, tienen algún tipo de cambio en su alimentación, como el 60% de los hombres. Y esto por sí solo no es un problema. El problema es que las dietas estrictas son el factor de riesgo más importante para desarrollar un trastorno de la alimentación. Y fíjense, yo creo que va a ser una pregunta clave el día de hoy en el programa, lo que voy a decir en este momento. ¿En dónde está esa rayita tan fina en, por ejemplo, yo? De lunes a viernes me cuido mucho de lo que como, trato de no comer en exceso, trato de evitar las harinas blancas, etcétera, de cuidarme. De lunes a viernes, y el fin de semana me puedo echar un pastel feliz o una bola de helado, no me pasa absolutamente nada. ¿En dónde está la raya finísima? Porque aparte aquí todos los lunes hablamos de salud, de cuidar el sobrepeso, que es un problema muchísimo mayor. ¿En dónde está esa raya fina en cuidarme y obsesionarme sería la palabra? Sí, es cuando empieza a haber una preocupación excesiva por la figura o por el peso. Ok. Que, volviendo al punto, no tiene que ver realmente con el peso o con la figura. Cuando yo empiezo a dejar de hacer cosas por estar preocupado por la comida, por el peso, por la talla, por la figura, cuando me peso todos los días 3 veces al día, cuando me mido todos los días 3 veces al día, cuando cuento las calorías de cada bocado que me como, ahí es en donde creo que empieza a haber un problema. Y volviendo al punto, esta es la manifestación última de algo que no tiene que ver con eso. Que se viene cocinando desde antes. Por supuesto, y que tiene mucho que ver con un problema de autoestima. Yo diría que los trastornos de la alimentación en realidad son un problema de autoestima, en donde cuesta tanto trabajo decir, no me gusta cómo soy yo, eso es tan difícil de manejar, que entonces mejor lo llevo al cuerpo, y es no me gusta mi cuerpo. Eso es mucho más manejable. Y entonces empiezo a preocuparme por el cuerpo, a obsesionarme por el cuerpo, y como empiezo a trabajar con la comida y a quitarle a la comida y a restringir la comida o a tener atracones, pues no voy a resolver nada porque ahí no está el problema. Y mientras los tratamientos vayan enfocados a la comida, a la alimentación, a las dietas,
a cuídate, al peso, a todo esto, tampoco se va a resolver nada. ¿Y qué tanto los profesionales de la salud, voy a pensar en los nutriólogos que muchas veces están en primer contacto, favorecen esto? Es decir, a veces la gente sale con un menú de 1500 calorías y parece que uno tiene que pesar lo que va a comer, o sea, que uno tiene que contar la mitad, y eso de pronto cuando uno está inseguro y va a requerir ayuda a los servicios profesionales, de pronto también sale, no sé qué tanto ustedes hayan visto en su experiencia, que favorece. Claro, efectivamente lo que siempre se nos ha enseñado es de que debemos de crear hábitos. Eso es lo principal, crear hábitos, enseñar a las personas cómo deben de comer, qué deben de comer, las cantidades. Y en nuestro caso, cuando se hacen dietas muy restrictivas, precisamente lo que pasa es de que la gente no tiene el apego, ya que se les complica demasiado el seguir ese tipo de alimentación, el tener que estar contando, tener que estar pesando, y desgraciadamente es algo que muchos nutriólogos aplican en su consulta diaria. Porque entonces caemos en esa disyuntiva, en la protección contra sobrepeso y obesidad, pero en la obsesión. Pero entonces, fíjense bien, estoy yendo otra vez a lo que creemos que es el problema. El problema no es la comida. El problema es la persona. ¿De dónde viene este daño a la autoestima, esta falta de autoestima, doctora? Sí, como bien decía el doctor, de hecho hay factores de riesgo, porque si vemos, no es todas las personas que tienen problemas de autoestima, no todas desarrollan trastornos de alimentación, ¿no? Entonces hay algunas particularidades, ¿no? Que ahorita vamos a ver más adelante en una cápsula, ¿sí? Ajá, ok. Pero esta autoestima dañada, ¿de dónde sale? Sí, bueno, puede venir pues de problemas familiares, ¿no? Por ejemplo, pero todos los tenemos. Ajá, claro, pero casi siempre hay como una particularidad que es una búsqueda, ¿no? Por la delgadez, que la parte de pues justo la apariencia física es algo muy importante a veces en las familias de las personas que desarrollan trastornos de alimentación, y hay pues ciertos factores de riesgo que, como dice, seguramente ahorita ya veremos, ¿no? Muchas veces en las familias hay muchas presiones en este sentido, ¿no? A mí me toca con frecuencia escuchar mamás que les dicen a sus hijas, literalmente, si no bajas de peso nunca vas a conseguir novio, ¿no? Y si además la autoestima que se va generando cuando uno es niño a través de utilizar, pues principalmente al principio a los adultos cercanos, que son los papás, como espejos, un niño no tiene la capacidad de entender más allá de las cosas muy concretas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, un ejemplo muy básico, si mi mamá siempre está en el teléfono, ¿no? Y yo, oye mamá, espérate. Oye, mamá, espérate. Mamá, caray, ¿que no ves que estoy ocupada? Sí. El niño lo que va entendiendo es que lo que él tiene que decir no es importante, no es valioso. Entonces, para el niño, esto significa yo no soy importante y yo no soy valioso. El niño no entiende que la mamá probablemente sí esté ocupada. El niño no entiende que si mi mamá está todo el día en la calle y mi papá está todo el día en la calle, no es porque yo no soy importante. El niño lo que cree es que están en la calle porque lo que están haciendo es más importante que yo. Entonces es muy importante desde que los niños son muy pequeños, empezarles a fomentar la autoestima, mandándoles el mensaje de lo que tienen que decir es importante, lo que son es importante, lo que hacen es importante. En este caso, porque aquí nos gusta en Diálogos hacerlo lo más sencillo para que comprenda el público, el caso de la mamá, digo, a todos nos fue de no estés molestando, aguántame un rato. Y una vez no pasa nada. Sí, o decirle, espérame tantito, estoy ocupado y ahorita te voy a hacer caso. Esa sería la manera ideal. Claro. Ok, para validar el sentimiento del niño. Si lo hace una vez, la mamá no pasa nada. Pero si es una constante, entonces el niño no entiende que mis papás están afuera porque me quieren tanto que están rompiéndose el lomo para que no me falte nada en la vida, ¿no? Los niños son tan concretos que dicen, si mi mamá y mi papá no están aquí conmigo, es porque yo no soy importante. Doctor, y esta es la base de un trastorno de la alimentación. Justo eso le iba a preguntar. Cuando nosotros ya avanzamos en una etapa adulta, se diría que pues estos hechos de la infancia quedaron atrás, o por qué cuando una persona es adulta se manifiesta más ese tipo de conductas que, por lo que entiendo, se aprendieron en la infancia. Y esta es una pregunta importantísima por lo siguiente. Ya las nuevas tendencias en la psicología son dejar de hablar de conductas enfermas. ¿Ok? Vamos a quitar eso el adjetivo. De nuestra mente. Ya no existen las conductas enfermas, existen las conductas aprendidas. ¿Ok? Entonces, si una persona tiene la necesidad de dejar de comer, es porque así aprendió. Es porque aprendió que dejar de comer le va
hablamos de la utilidad del síntoma. ¿Para qué me sirve este síntoma? ¿Para qué me sirve dejar de comer? ¿Qué pasa? Fíjate en una niña, por ejemplo, que deja de comer y que tiene una anorexia, que empieza a bajar de peso. Todos a su alrededor están al pendiente. Le están poniendo ¿Qué atención. es eso? Es la prueba, es la demostración de que sí soy querible, de que sí soy valiosa, de que sí soy importante. El problema es que a veces es la única forma que conozco o la única evidencia que tengo de que soy importante. Entonces, dile a una niña, por favor, come. No hay forma. No le puedes decir a una niña con anorexia, por favor, come. Déjenme ponerte un ejemplo que creo que lo puede ilustrar mejor. Imagínate que eres un náufrago en un barco, no sabes nadar. Y en el momento que el barco se está hundiendo, agarras un salvavidas y estás pepenado del salvavidas, como decía mi abuelita, ¿no? Y en eso mandan un equipo de rescate y viene un helicóptero y te ve que estás ahí, baja el helicóptero, se abre una escotilla y te dicen, aviéntame el salvavidas. Pues tenga que te voy a aventar el salvavidas, me ahogo, ¿no? Entonces, imagínate que el salvavidas es la anorexia o es el trastorno de la alimentación. Ok. No hay manera de que le digas, oye, come. No, porque no te va a hacer Pero caso. además sería muy mala onda de tu parte decirle, aviéntame el salvavidas y sé que no sabes nadar. No hay que tratarlo con forzar la comida. Por supuesto que no. Ahorita vamos para allá. Sí. Es el peor escenario posible. Tenemos que entender que si esto no tiene que ver con la comida, no lo podemos tratar con la comida. Importantísimo. Vamos a ver la cápsula de qué es la anorexia para que comprendamos bien de qué estamos hablando. La anorexia nervosa es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza porque el paciente tiene bajo peso, además de un miedo intenso a subir de peso o a engordar, y donde hay una distorsión de la imagen corporal y el paciente usualmente no tiene conciencia de la severidad de su bajo peso. En las enfermedades existen factores que predisponen, factores que disparan y factores que perpetúan la problemática. Dentro de los factores que predisponen a padecer anorexia nervosa, tenemos algunos factores que tienen que ver con la genética. Entre un 24 y hasta un 80% de los trastornos de la conducta alimentaria están relacionados a la genética, y estos factores tienen que ver con el temperamento, con la personalidad. Aquellas personas que tienen estos temperamentos que tienden a ser más perfeccionistas, más obsesivos, más ansiosos, más enfocados en el logro, en el detalle, estas personas al someter a su cerebro a una restricción alimentaria, es decir, a comer menos, a empezar estas dietas, que ese es el factor disparador, estos factores predisponentes se exacerban, y quien era obsesivo se vuelve más obsesivo, quien era perfeccionista se vuelve más perfeccionista, quien era más enfocado en el detalle, en el logro, se vuelve todavía más perseverante en esto, y esto es lo que desata el que se empiece a desarrollar el trastorno de la conducta alimentaria. A través de múltiples estudios hemos aprendido cómo quienes padecen estos trastornos pueden manifestar muchos síntomas que se mejoran una vez que se empieza a comer. Es decir, cuando esta desnutrición cerebral empieza a mejorar, muchos síntomas que podríamos haber dicho que estaban relacionados a estar depresivo, a estar ansioso, se mejoran, porque estos síntomas son el resultado del estado de semi-inanición o el estado de desnutrición en el que se encuentra el paciente. ¿Qué tan común es que lleguen a consulta pacientes al servicio de nutrición que ya se les note que hay algo de inanición? No es tan común, sin embargo, ya en los hospitales, en el caso del hospital en donde laboro, se están haciendo clínicas especiales para tratar se le llama clínica del adolescente, y tratamos específicamente estos trastornos de la alimentación, porque como bien decían, hay veces que va en disminución. Se presentan bastantes casos en la consulta diaria, y principalmente son anorexia y bulimia. Ahora, ¿existe fisiológicamente, es decir, en el ser arquitectónicamente, algo mal en el cerebro, o es puramente psiquiátrico? Vamos a hablar del mal que pasa cuando cae inanición, que eso es por desnutrición. Pero antes de que alguien caiga en la falta de nutrientes, ¿hay algo mal en el cerebro, doctora?
Pues no como tal mal, pero sí se ha visto algunos estudios en genes, ¿no? Por eso justo hablamos de la genética, ¿no? Es más frecuente que pacientes, por ejemplo, con bulimia tengan algún familiar o su mamá es 4 veces más frecuente que hayan tenido algún trastorno de alimentación. Y obviamente eso vemos que hay algunos factores de riesgo genéticos. No es que se herede necesariamente, pero si en tu familia hubo, es más prevalente. Ajá. Por ejemplo, hay ciertas ¿cómo se llama? Genes, como por ejemplo de serotonina, se ha visto también un poquito implicado a la parte de leptina, está todo esto en estudio, que son hormonas que están involucradas en la parte del apetito y de la saciedad. Ok. Sin embargo, no hay un gen como tal de la anorexia, no hay un gen como tal de la bulimia. Hay un gen de la depresión, hay un gen de la cuestión obsesiva, que son características muy frecuentes en este tipo de pacientes. Los síntomas que vemos por desnutrición son muy claros, ¿no? Evidentemente la falta de grasa corporal, la disminución en la producción de hormonas, etcétera, etcétera, que son cosas que casi siempre, y digo casi siempre, son reversibles conforme la paciente empieza a comer otra vez. No significa que no son graves o no significa que no hay que prestar atención. De hecho, cuando una paciente está muy grave y empieza a tener falla orgánica múltiple o empieza a tener algún daño en alguno de los sistemas fisiológicos, a veces lo que tenemos que hacer es hospitalizar al paciente, no para el tratamiento del trastorno de la alimentación. Los trastornos de la alimentación no se deben tratar en hospitalización. Okay. Yo te diría que hay 2 escuelas. Se hospitaliza el paciente para salvarle la vida por inanición. Y nada más. Y en un hospital general en donde le van a dar alimentación parenteral o alimentación enteral por sonda, etcétera. Pero nunca para tratar el trastorno de la alimentación. Okay. A mí me queda un poco la duda sobre la arquitectura cerebral que justo preguntabas, Pepe, porque a veces se ve en algunos estudios con diversas patologías que hay involución de algunas estructuras cerebrales, por ejemplo, qué pasa con el sistema límbico, qué pasa con el sistema de toma de decisiones. ¿Tenemos algún estudio que nos haga evidente de saber qué le está pasando a los cerebros de las personas que están conviviendo con anorexia o bulimia? No, como tal, como decía el doctor, realmente no hay cambios estructurales, más bien un poquito los estudios van justo después, ¿no?, de la parte de la inanición, pues sí se ve una atrofia cerebral, ¿no?, que también es reversible, ¿no?, que es justo por el estado de desnutrición de la paciente. Pero no es que haya un problema primario arquitectónico no hay cerebral. nada, ¿no? Como tal, por eso justamente es multifactorial, ¿no? Es la causa, no hay una causa en particular, ni genética, ni familiar, ni solamente porque mis papás me dicen que tengo que estar muy delgado, no, se van juntando justamente los factores genéticos, ¿no?, los factores familiares, ¿no? Es cierto que hay familias que son muy demandantes, muy perfeccionistas, y lo que se busca es que el chico, la chica que tiene un trastorno de alimentación tiene que también ser perfecto en su imagen, en su cuerpo, ¿no? Entonces son familias que también están orillándolos a esa parte. Hay antecedentes a veces de abusos sexuales, ¿no?, que no se hablan. Y la propia personalidad del chico o la chica, ¿no? Bien. Personas que son obsesivas, ansiosas, igual perfeccionistas. No es exclusivo el antecedente de algún tipo de abuso, pero puede haberlo. Yo te diría que la gran mayoría de mis pacientes tienen algún tipo de abuso. Abuso físico, de esto, sí. Abuso psicológico, mamás chantajistas, etcétera. Castigos. Y abuso sexual también no es en la mayoría ni de casualidad, pero siempre hay algún antecedentillo por ahí de abuso, sobre todo psicológico. Ahora, en la consulta, ¿qué datos debe de buscar o estar pendiente desde el punto de vista nutriológico? Porque quiero hablar de los síntomas, ahorita ya vimos la cápsula, pero ¿de qué estar pendientes? Porque arrancamos el programa diciendo, como casi todos los lunes, que mientras más temprano se detecte va a ser más fácil manejar. En la consulta de nutrición, ¿de qué se dan cuenta ustedes? Pues ahorita retomando un poquito lo que mencionaban, desde lo de las mamás compulsivas, muchas veces en la consulta, cuando acude la niña, en su mayoría adolescentes, son las mamás quienes contestan el cuestionario que se les realiza de entrada, y ahí es donde nos damos cuenta el por qué la niña a veces presenta, o el niño, el adolescente, presenta estos síntomas. Nosotros cuando acude a una consulta se les realiza un recordatorio de 24 horas, donde ellos nos mencionan todos los alimentos que han consumido en el día,
Se les hace también sobre un cuestionario sobre su actividad diaria, porque eso también influye. Muchos tienen una obsesión por el ejercicio, que también a nosotros nos interesa mucho saber esa parte. La rutina que engloba todo esto del adolescente. Perfecto. Ahora, antes de irnos a corte, ¿por qué es más común en mujeres o es nada más prevalencia? Pues un poco también se habla por la búsqueda, ¿no? Es más frecuente que las mujeres busquen ayuda en salud en general, ¿no? Y los hombres no se acercan tanto, aunque sí se ha visto últimamente que ha ido cambiando. Antes era un hombre por cada 10 mujeres y ya se ha visto que se manifiesta más o menos 4 hombres por cada 10. Ok, la prevalencia es por la presión social también. Las mujeres tienen mucha más presión social. Por redes sociales. Tienes que casarte y además tienes que trabajar y además tienes que ser mamá, y es tanta presión emocional que también hay carencia en el manejo de las emociones. Las emociones son importantísimas. Siempre hemos dicho aquí que tenemos un sistema cardiovascular, un sistema musculoesquelético, un sistema digestivo, pero la parte emocional, que en las generaciones previas tendíamos a echarlos abajo de la mesa, es exactamente igual de importante que un corazón que está latiendo. Vamos a hacer un corte y regresamos a hablar de este tema tan importante. No se vayan, estamos en vivo. Se estima que en México 25% de los adolescentes padecen en diferentes grados un trastorno de alimentación. La mayoría de los casos son asociados con algún problema mental, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Estamos de regreso a esta mañana saludable en el 11. El tema de hoy, por si usted está viniendo de nuevo a nuestra conversación, es la anorexia como una enfermedad. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través, por supuesto, de nuestra señal en televisión, pero también estamos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. No hay forma de que usted se pierda Diálogos en Confianza. Y también recuerde que tenemos nuestra aplicación 11+. Usted la descarga, la lleva con usted, y si después quiere ver alguno de nuestros programas de la barra del 11, por supuesto, Diálogos en Confianza, ahí lo puede seguir viendo. Tenemos también nuestro número de teléfono del centro de contacto con la audiencia, en donde le están atendiendo al 55 51 66 4000. En Diálogos de Confianza le estamos escuchando. Recuerde que usted hace posible nuestro programa, y voy a traer las dudas y comentarios que han salido de nuestra audiencia hasta ahorita, doctores. Por supuesto, agradecida a la audiencia, y le saludan desde múltiples lugares al interior de la República Mexicana. Elizabeth Garay les dice: la violencia estética la vemos en publicidad y en todos lados a donde volteamos. Medios, gobierno y sociedad somos responsables de permitir el canon de belleza inalcanzable y la mirada masculina. ¿Y cómo es que el gobierno no puede poner algunas medidas? Es una reflexión que nos invita a todos, a clínicas y a médicos que tienen mala praxis y falta de ética, y pues él advierte que de esta forma se promueve este tipo de violencias, doctor. Mira, hasta hace unos años la modelo promedio estaba 26% por debajo de su peso sano. Wow. Y empezaron en Europa a hacer ya algunos cambios, ¿no? Hay países, y especialmente algunas pasarelas, en donde ya no permiten que desfilen mujeres de cierto peso para abajo. Ahora, a partir de hace unos años, se empezaron a poner también muy de moda las modelos plus size. Y esto ha cambiado un poquito también esta visión. Pero desde luego es una cosa importantísima, porque estar 26% por debajo de tu peso sano como promedio para poder ser modelo, Sí, es mucho. creo que era una exageración. Gracias, doctor. Carla Joana, justo los dos temas de los que hablaron al principio se refieren a anorexia y bulimia, son de los que más se hablan, pero también está la restricción de alimentos y cómo las personas con sobrepeso son aplaudidas cuando alguien externo se entera que padecen algún tipo de trastorno con la alimentación. Estas cuestiones sí deben debatirse. Es interesante la perspectiva que nos comparte la audiencia. También tenemos a Maggie Alamillo, que tiene problemas de la alimentación, pero tiene una operación de esófago y hernia de hiato. Le acaban de detectar alguna alteración tiroidea y no puede comer mucho. Sus comidas son pollo, orégano, nada de embutidos, harinas y frutas. Tiene colitis, nos dice, desde hace 3 años, y bueno, ella sigue con un poco de esto. Ella se siente más o menos
propensa a desarrollar este tipo de trastorno alimentario por sus temas de salud. ¿Qué le pueden decir? Pues creo que desde el reflujo, desde la colitis, todo aquí hay un componente emocional muy importante que, perdón que insista tanto, pero eso es lo que hay que atender, ¿no? Lo que hay detrás de las alteraciones y los cambios en la alimentación. Sí, claro, un nutriólogo puede ayudarla con relación a todos sus padecimientos y hacerle una dieta específica que le ayude a mejorar. Pero sí, la mayoría de los trastornos que menciona sí viene de un origen emocional, como menciona el doctor. Doctores, ¿cómo saber cuál es mi peso adecuado? En nutrición manejamos lo que es el índice de masa corporal, que es un parámetro que usamos con relación a la talla y al peso. Este índice se maneja valores, son una tablita y es muy fácil que las personas puedan calcularlo con su talla y con su peso, y ahí indica si estoy dentro del rango normal, si estoy bajo de peso, si tengo sobrepeso o si tengo algún otro, nutrición adecuada. El rango normal es de 22 a 24. Ya cuando sobrepasa y llega al 25, ya es cuando mencionamos lo que es el sobrepeso. Y cuando ya está por encima de 30, ya se habla de obesidad. Y en el caso de la desnutrición, ya son valores por debajo del 24. Esta normalidad, ¿desde cuándo se establece y cómo se toma en cuenta para las personas? Pensemos en la gente que también nos está viendo y que ahora está en esta cultura de aceptar los cuerpos grandes. Es decir, el índice de masa corporal con estas medidas pareciera un poco restrictivo para las personas. Yo sí quisiera añadir algo, porque desde luego que en términos de salud es importante este rango de peso sano, porque siempre es un rango, nunca es un peso fijo. Pero yo lo plantearía de otra manera. En la medida que no estemos haciéndole daño al cuerpo, porque por ejemplo, vámonos con la anorexia, ¿no? La gente siempre pregunta, ¿cuál es mi peso mínimo sano? Y yo siempre les digo, mira, me da igual cuál sea tu peso mínimo sano, mientras tu cuerpo esté funcionando bien, y eso implica que tengas tus periodos menstruales adecuados, que tus órganos estén funcionando bien y que tú estés contento. ¿Por qué? Porque hay un principio que hasta ahorita no he encontrado una sola excepción en la clínica. No se puede estar por debajo del peso sano y ser feliz. No se puede. Y por encima, mire, nos llamó Uri Beira y dice, ojalá que los panelistas puedan hablar de gordofobia y depresión estética, que son factores que influyen para estos trastornos de conducta alimentaria del Estado de México con 50 años nuestra Eso es justo lo que comentaba el doctor antes de irnos al corte, y lo comentó la doctora también, que la presión que tienen sobre todo las mujeres. Pero yo creo que ese término de gordofobia es una cosa importante, no discriminar por peso, pero tratar de estar en un peso, como dice el doctor, un peso sano, que no te haga daño para un lado ni te haga daño para el otro lado. Josefina Ochoa dice que hoy en día los universitarios llegan a clases con muchos trastornos alimentarios. En las clases se duermen porque no han desayunado y llevan horas sin comer. Ana Navejas Flores, de 24 años, mide 169 y pesa 47 kilos. Tiene vomitando desde los 17. Se da atracones, trabaja muchas horas y tiene sus manos muy heladas. Un día tuvo un dolor muy fuerte, supongo que es abdominal, y estreñimiento, y les pregunta que si por este tipo de trastornos una parte de los síntomas podría darle estreñimiento. A ver, sí podría, especialmente cuando una persona come poco y vomita, pues no hay suficiente bolo en el intestino para generar un hábito intestinal adecuado. Pero nuevamente yo dejaría de enfocarme en los síntomas físicos. ¿Qué hay detrás de esto? Porque esta chica, independientemente de la cuestión física, no puede llevar una vida feliz con todo esto. ¿Qué hay detrás? ¿No? ¿Por qué la gente siempre les pregunta cuánto pesas, cuánto mides, qué talla eres, y nadie les pregunta cómo te sientes? Y habría que ver también cómo está distribuida su dieta, ya que en muchas ocasiones ellos siguen consejos en redes sociales o de influencers que hablan de dietas que son específicas para ciertas personas, pero que no pueden ser generalizadas para todos. Gracias, doctora. Guadalupe Castillo, ¿cómo podemos ayudar a los padres de familia con este tema? La mayoría de las veces, en el afán de ayudar, les decimos, ya come bien,
pero luego les preguntamos, ¿vas a querer mole? Eso tiene mucha grasa. ¿Hasta dónde tenemos responsabilidad de esto como padres dentro de la familia y qué hacer? Yo creo que si volvemos al tema de para qué le está sirviendo la enfermedad, la anorexia específicamente, yo quitaría toda la atención. No hay que darle trato especial a las personas por tener un trastorno de la alimentación. Hay que tratarlas exactamente igual que a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si su enfermedad les genera un beneficio, claro, vamos a llegar al punto en el que yo recuerdo una paciente que me dijo literalmente, textualmente, me dice, pues de mensa me curo porque entonces ya nadie me hace caso. Interesante, doctor. La gran pregunta es, ¿quiénes pueden desarrollar este tipo de problemas de alimentación? Por supuesto, anorexia. Nosotros preparamos una cápsula que le invito a verla y regresamos a reflexionarlo al panel. Todo el mundo puede desarrollar anorexia. Cualquier persona a cualquier edad, cualquier rango de edad, desde muy chiquitos hasta personas mayores, pueden llegar a seguir teniendo conductas alimentarias. Puede ser también cualquier género, pueden ser hombres, pueden ser mujeres. Los hombres suelen pedir un poco menos ayuda, por lo que está menos normalizado que los hombres tengan trastornos de la conducta alimentaria, pero también, por supuesto, los hombres pueden padecer trastornos alimentarios. Y también puede ser en cualquier corporalidad. No necesariamente tiene que haber una figura corporal para tener, en este caso, anorexia. No necesariamente porque una persona esté delgada tiene conductas alimentarias de riesgo, y no necesariamente porque una persona no esté delgada no las tiene. También es muy importante saber que es cualquier situación socioeconómica. Cualquier persona puede tener estos padecimientos porque es una enfermedad, y es una enfermedad multifactorial. Los factores son los factores biológicos, sociales y ambientales. Las redes sociales han jugado un papel importantísimo en los trastornos de la conducta alimentaria porque pues se manda este mensaje que como te ves físicamente es como te vas a sentir, y se pone un valor muy importante hacia la parte corporal, ¿no? Como este ideal de delgadez extremo que pues vivimos en esta sociedad que parece que perpetúa estas ideas. Doctores, entonces estamos viendo, como arrancó diciendo esta cápsula, puede pasarle a cualquiera. ¿Existe algún nivel socioeconómico que esté más propenso, doctora? No, la verdad no, aunque se describía un poco más en niveles medios altos, ¿no? Pero la verdad es que ya lo vemos en cualquier lugar, ¿no? En cualquier población. Hay me ha tocado chicas que viven en algún pueblito muy lejano del Estado de México, ¿no? Y a veces no tienen ni para comer, pero aparte de eso viene el miedo y la preocupación por el peso, y quitarlo, aunque lo que tengan en la dieta, que lo puedan comer, aún así lo restringen. Entonces, en cualquier lugar. ¿Hay diferentes tipos de anorexia? Ajá, bueno, se describen dos, ¿no? La puramente restrictiva, que es la que conocemos en general, ¿no? Que es dejo de comer. Ajá, básicamente empezar a quitar, ¿no? Casi siempre es lo que se empieza a hacer. Empiezan a quitar algunos alimentos que piensan que las van a subir de peso, y después la restricción se hace más fuerte, ¿no? Y a veces incluso llegan a tener ayunos muy fuertes, casi no comer en todo el día y comer pequeñas cantidades de comida. Y la otra es la compulsivo-purgativa, ¿no? Que básicamente, aparte de dejar de comer, tienen algunas otras conductas como atracones, ¿no? Que son momentos de comer una gran cantidad de comida en poco tiempo y con pérdida de control, ¿no? Justo tienen una restricción tan importante que llega un momento que el cuerpo se desinhibe, no puede parar ahora sí que con el hambre, y tienen momentos que comen mucho, ¿no? Y se laxan. Y pueden purgarse de muchas formas, ¿no? A veces con el vómito autoinducido, toman algunos medicamentos, laxantes. Les llamamos conductas compensatorias. ¿Qué significa entonces, eso? Cualquier conducta que sirva para deshacerme de lo poco o lo mucho que comí es una conducta compensatoria. ¿Por qué? Porque hay pacientes que comen un bocado de este tamaño y les genera tanta culpa de engordar que entonces vomitan lo poquito que se comen. Entonces, hay anorexia con conductas compensatorias y anorexia sin conductas compensatorias. ¿Qué son los alimentos que primero van dejando? Empiezan a tener restricción con los carbohidratos y con los lípidos, que son las grasas. Y las azúcares. Y los azúcares, exactamente. Sobre todo los azúcares de mal origen. Así es. No nada más los vegetales, por ejemplo, frutas. No, y ya terminan con lo que son las proteínas.
pero ya ese ya es un grado extremo, que es cuando ya empiezan a tener daños en su organismo, ya que las proteínas es lo que nos constituye a todos. Pero también sin carbohidratos no te mueves. No, efectivamente, sí. Ahora hay una parte muy importante, cómo llegar a este diagnóstico que es muy complejo. Hay una cápsula que les vamos a mostrar ahorita y sobre todo, padres, de qué estar pendientes. Vamos a ver la cápsula. El miedo excesivo a subir de peso, la restricción alimentaria, los cambios en el estado de ánimo y en la situación social tienen que ser mayores a 3 meses para poder ya decir que estamos frente a un trastorno de la conducta alimentaria. En marzo del 2022, hace casi más de un año, me diagnosticaron con anorexia nervosa. Comenzó desde empezar a contar calorías, empezar a hacer dietas que yo misma me ponía, empezar a pesarme desde que yo era muy pequeña, de 12, 13 años. Porque si se trabaja a nivel psicológico, se encuentra realmente todo lo que está abajo de todas estas conductas alimentarias. Soy muy perfeccionista, todo quiero que salga bien, entonces desde ahí no siempre verte bien. Y bueno, pues creo que esto viene de la mano de la cultura en la que estamos, que el estereotipo de la mujer perfecta es flaca, es súper delgada. Yo por cualquier mínimo esfuerzo que hacía llegaba a desmayarme, siempre tenía frío, claro, porque me faltaba masa muscular. Dejé de comer, comía muy poco al día, creo que ni siquiera un alimento al día, comía cualquier cosa durante el día, tomaba mucha agua y café negro sin nada, insomnio, mucha ansiedad, depresión, que también vienen de la mano, y aislamiento. Hay un exceso de control hacia lo que está sucediendo en la vida, por ejemplo, que yo no puedo controlar, o al contrario, todo mundo controla todo, que entonces yo lo único que puedo controlar es mi cuerpo y pues cómo me veo, ¿no? Entonces esta parte es muy importante. Cuando yo me veía en el espejo, veía a alguien grande, alguien gordo, alguien que a mí me daba mucho asco por toda la gordofobia que esto conlleva, y veía a alguien, no sé, alguien que no le tenía cariño, no me reconocía como si fuera yo. Lo importante es que el valor no está en el cuerpo, el valor está en realmente quién soy. Y esa es la parte más importante que se pierde en la anorexia, ¿no? Como por ejemplo saber identificarse a uno mismo y no poner el valor en la parte externa que es el cuerpo. Y a mí me costó meses reconocerlo, yo creo que desde noviembre del 2021 hasta abril de 2022, que fue que pedí ayuda. Me costó 6 meses llegar a mi peso, al peso que le corresponde a mi edad, a mi talla. Que se trabaje de forma multidisciplinaria es importante porque se necesita un nutriólogo, un psiquiatra y un psicólogo. Fue el psiquiatra el que te hace preguntas, te hace un examen muy breve y él te dice, tu diagnóstico es este. El siguiente paso fue ir al nutriólogo. Me pesaron como 3 veces y la báscula siempre marcó error porque no había nada que pesar, o sea, no había masa. Fue un momento súper doloroso para mí y para mi familia. Tenía que comer cada 3 horas con alarmas, y además de eso sí me mandaron a hacer estudios de sangre, y ahí fue cuando también me diagnosticaron anemia porque estaba muy baja en hierro. Ahora pues sigo con el psicólogo, tratando la parte mental y sanando, pero puedo decir que estoy bien y en el camino de la recuperación. Doctores, entonces estamos viendo que es un diagnóstico complejo. ¿Es importante diferenciar el tipo de trastorno? A ver, para fines didácticos y eso sí, a final del día, lo único que cambia es, bulimia quiere decir hambre de buey, literalmente. Son personas que comen mucho más de lo que el cuerpo necesita. Y anorexia quiere decir dejar de comer, no quiere decir pérdida del apetito, no quiere decir nada. Son personas que propositivamente deciden dejar de comer o comer menos para bajar de peso. Pero eso no tiene ninguna relevancia en términos de lo que hay detrás. Porque lo que hay detrás siempre tiene que ver con un mal manejo de emociones, con problemas de autoestima, etcétera. Y como bien decían ahí, mira, los seres humanos todos necesitamos amor, cercanía, atención, cariño, apapacho, llámalo como quieras. Y hay 2 formas de obtener esto, ¿no? Por cómo somos o por cómo nos vemos. Eso es lo que va a hacer que la gente se acerque a nosotros. ¿Qué pasa si yo no creo mucho en el cómo soy? Pues le voy a empezar a echar muchas ganas al cómo me veo. Claro. Y ahí es donde empieza el trastorno de la alimentación. Entonces se dice muy fácil, ¿no? No pongas tu valor en la parte de afuera. El problema es que si yo no creo en lo que yo soy, si no se lo puedo poner en la parte de adentro porque no me da mi creencia en mí mismo, entonces se lo voy a tener que poner a fuerza a la parte exterior. A fuerza. Entonces volvemos a lo mismo, que no es un problema necesariamente de comida, sino es un problema de la autoestima, como lo comentaron al principio del programa. Doctores,
¿Qué porcentaje de pacientes, porque ahorita vamos a hablar de la parte de los padres, que se pueden dar cuenta, mi hija o mi hijo está dejando de comer, mi hija o mi hijo está yendo al baño, o de repente me encuentro que tiene laxantes guardados, y te empieza a llamar la atención? ¿Qué tan importante para el diagnóstico y el tratamiento es que el paciente reconozca su padecimiento, doctora? Sí, es muy importante, pero sí me gustaría resaltar que justo estamos hablando que los principales que presentan este diagnóstico a las edades que vemos que inicia es en adolescencia, ¿no? O a veces de edades muy tempranas, 10, 12 años. Entonces, casi siempre los que los llevan a consulta son los papás. Por eso creo que es muy importante que en el programa los papás puedan identificar los síntomas, ¿no? Pero obviamente también es muy importante que el paciente como tal empieza a generar esa conciencia para pues hacerse partícipe en su tratamiento, porque se va a requerir muchos cambios en la parte de alimentación, de medicamentos y obviamente con ese apoyo de los papás, pero si el paciente no quiere, ¿no? Es muy complicado, ¿no? A eso voy. Aunque, pues hablando de anorexia como tal, justamente el tratamiento va a ir encaminado a una renutrición. Por eso sí es importante el diagnóstico, hacer esa diferenciación de si es una bulimia o una anorexia, porque el tratamiento va a ser distinto, ¿no? En anorexia queremos renutrir a la paciente. Pero ¿y la parte emocional? Ajá. Bueno, lo primero es la parte física, claro, porque no podemos trabajar las emociones con un cerebro que está irritado. Depletado de vitamina B, por ejemplo. Claro, sí. que tiene muchas dificultades para la concentración, para la memoria, y que por más que intentemos en ese momento iniciar una terapia, va a ser difícil. Por eso lo importante es la parte metabólica y física de inicio. Pero digamos en etapas tempranas, que es donde sería ideal. Sí, que se atendiera. Que se atendiera en las etapas más tempranas. ¿Cuánto tiempo? Perdón, Pepe, pero es que ahí me llama la atención saber cuánto tiempo pasa una persona hasta que llega a tener el diagnóstico de convivir con estas conductas pues que no le llevan a tener una buena conducta alimentaria. En promedio pueden pasar años o pueden pasar meses. Yo tenía una paciente que en enero de un año pesaba 52 kilos, en abril de ese mismo año pesaba 29 kilos. Pero, por ejemplo, hay personas, doctor, que nos escriben y nos dicen, bueno, pues es que yo siempre he sido muy delgada, la gente me ha visto muy delgada, he mantenido mi mismo peso, a nadie le llama la atención, pero yo tengo anorexia. ¿Diagnosticada? Bueno, o diagnosticada por ella misma. Porque creo que todas las pacientes que tienen anorexia saben que tienen anorexia, aunque lo nieguen. A eso voy. ¿La negación qué tan frecuente es? Es absoluta. Totalmente. Sobre todo al principio. Hay un porcentaje de niñas que de repente sí dicen, mamá, me está pasando esto, mamá, estoy vomitando, y lo hacen desde el principio. Y quizá ahí es donde tenemos el mejor pronóstico, pero creo que todas tienen conciencia de que algo no está bien. Ahora, ¿un médico diagnostica esto? Vamos a pensar en estas niñas que nos comentaba, doctora, que viven muy lejos, que a veces no tienen ni para comer, pero que ¿quién les diagnostica? ¿Un médico, psiquiatra, un doctor general? ¿Quién está capacitado para hacer este tipo de diagnósticos e intervenciones? Bueno, sí se requiere alguien especialista, ¿no? Lo ideal sí sería un psiquiatra y alguien especialista en trastornos de alimentación, porque a veces, aunque seamos psiquiatras, ¿no? A veces no se sabe detectar como tal, o a lo mejor sí detectar, pero no dar un tratamiento. Pero bueno, lo ideal sería que desde el médico general, ¿no? Que justamente es el primer acercamiento de salud, ¿no? Desde ahí, por ejemplo, es muy importante a lo mejor, si vemos variaciones en peso, ¿no? En un corto periodo de tiempo, es importante preguntar qué está pasando, porque a veces no lo preguntamos y lo veamos, ¿no? Y a veces si preguntamos, bueno, ¿cómo empezó el año, ¿no? ¿Con cuánto peso? Y de repente perdió 20 y tantos kilos en 2, 3 meses, no es algo normal. Claro. Entonces tendríamos que pensar o en una enfermedad o en que está realizando algún tipo de conductas, ¿no? Y a veces si empezamos a preguntar a los papás o a los chicos o chicas, nos dicen, bueno, sí, es que ya empecé a quitar el pan, ¿no? Porque me dijeron que no era saludable, ya no como chetos como antes, el azúcar y como una vez al día. Entonces empiezan a describirnos las conductas. Pero justo lo importante por eso es preguntar, ¿no? Desde el... Y lo interesante es que los criterios para diagnosticarlo no tienen nada que ver ni con la comida ni con el peso. Con lo emocional. Los criterios para diagnosticarlo son temor a subir de peso aunque se esté por debajo del peso habitual, normal. Sano, ¿no? Contar y obsesionarse con las calorías y la comida y todas estas cosas tienen que ver más con la relación que hay con la comida.
¿no? Y la distorsión de la percepción. Negar la seriedad de tener un peso bajo. Sí, yo sé que la gente que no come se enferma y les puede ir mal, pero yo estoy bien, ¿no? En mujeres la amenorrea es un dato... Amenorrea es dejar de reglar. Es dejar de reglar. La falta o la pérdida de la menstruación es un dato importante. Entonces, no hay ningún solo dato que tenga que ver con la comida o con el peso para diagnosticar anorexia. Y los hombres con el peso, yo sí me gustaría aclarar que el peso sí es importante, ¿no? Para anorexia sí habla de que el criterio más importante es que la persona tiene un peso por debajo de lo sano. Y los hombres son los mismos síntomas. No, hay anorexia con peso sano. Bueno, sería una anorexia típica, ¿no? Pero sí el peso es algo importante. No vienen los criterios para diagnosticar la anorexia, el peso corporal. ¿Y en hombres hay alguna diferencia? Bueno, obviamente no hay amenorrea, pero ¿hay algo más en hombres? Los hombres se van más a la parte del ejercicio excesivo. Obsesionarse con el ejercicio. Le llamamos vigorexia, en donde cuentan todas las calorías de lo que se comen, se pesan varias veces al día, hacen ejercicio hasta el cansancio, pero ¿qué pasa? Este hombre sale del gimnasio y todo el mundo le aplaude. Claro. ¿No? Pero el cuate está igual de obsesionado, está igual de infeliz, está igual de todo. Claro. Preocupado excesivamente por el peso y la figura corporal, que para mí ese es el síntoma central de esto. En adultos, porque hemos escuchado sobre todo en jóvenes, pensemos en un hombre o una mujer adulta, es poco común que empiecen en edades adultas con esta patología, pero cuando empiezan hay algo en qué fijarse o ellos son los que se acercan a buscar ayuda. Los criterios son los mismos. El 95% de las personas con anorexia empiezan antes de los 25 años. Y pueden empezar desde tan temprano como los 10 años. ¿Y el pronóstico de vida? Mira, lamentablemente la anorexia es la enfermedad de origen emocional de más alta mortalidad en el mundo. Se pueden morir hasta 1 de cada 5 aún a pesar de los tratamientos. Entonces, esto es importantísimo. Sí. Por eso es la de más alta mortalidad. Y por eso es importante detectarla a tiempo, porque entre más pronto la detectes, más probabilidades tiene de salir adelante. Y aunque hay personas que dicen que esto no se cura, eso no es cierto. Que dura mucho tiempo. O sea, uno escucha y justo como dijo la doctora, pues esto se ve en la televisión, se ve que en las series, que la gente lleva muchos años viviendo. Un tratamiento promedio se puede llevar 6 años, describen algunos libros, ¿no? Pero hay pacientes que pueden salir en 8 meses, en 10 meses. Hay pacientes que se les quita por completo, que son pocos. Y hay pacientes que nunca están al 100 nuevamente. Pero aquí una parte bien importante antes de irnos al corte. La clave es que el paciente reconozca, porque siempre lo acaba de decir el doctor, lo saben, pero que lo reconozcan. No se puede ayudar a una persona que no se quiere ayudar, y esto aplica no solo para este tipo de enfermedades, sino para muchísimas otras enfermedades. Vamos a ir un corte y regresamos con ustedes. No se vayan, estamos totalmente en vivo en Diálogos en Confianza. Los trastornos alimentarios como la anorexia nerviosa se caracterizan por alteraciones en la alimentación y por problemas notables de peso y forma corporal, que ocasionan riesgos o daños considerables para la salud. Estamos platicando esta mañana completamente en vivo en Diálogos en Confianza de anorexia, un verdadero problema de salud pública, porque fíjese usted, según la Secretaría de Salud, del 25% de adolescentes, uno padece un trastorno de la alimentación. ¿Cuál? Bueno, pues hay muchísimos. El día de hoy solamente estamos platicando sobre anorexia y, por supuesto, recibiendo sus dudas y comentarios. Vea usted lo importante de lo que, por lo cual estamos platicando de este tipo de problemas. Le invito a que llame por teléfono al 55 51 66 40 00 al centro de contacto con la audiencia, en donde también le estamos atendiendo. Y a propósito voy a traer las llamadas de nuestro público. La señora Ayala de Michoacán pregunta si el índice de masa corporal es confiable, porque algunas personas con mucha masa muscular salen diagnosticadas con sobrepeso, pero no toman en cuenta la actividad física de las personas. El índice de masa corporal sí es confiable. Claro, ya cuando es una evaluación más específica ya se necesitan tomar otras medidas, como es el porcentaje de grasa, pero ya eso lo hace un especialista. Digo, ese índice de masa corporal lo habíamos tomado como parámetro inicial, pero sí. Es un indicador. Así es. Pero no necesariamente nos habla de salud o no, que creo que eso es a lo que se refiere, ¿no? Así es. Catalina Orozco Serrano nos llama para pedirnos que tomemos en cuenta a las personas adultas mayores.
con este tipo de trastornos alimenticios, porque se ha considerado que solamente le da a adolescentes, pero también en la etapa de la vejez cuesta muchísimo trabajo bajar de peso, las emociones son diferentes y afecta muchísimo el juicio de la sociedad. Por eso se generan más inseguridades. ¿Cómo se puede combatir esto? Yo empezaría diciendo que eso no necesariamente es un trastorno de la alimentación. Creo que es natural y es inevitable que conforme uno va envejeciendo, el metabolismo empieza a disminuir, los requerimientos del cuerpo cambian. Puede uno a tener quizás cierta problemática con el peso, pero eso no necesariamente es un trastorno de la alimentación. Más bien yo lo que haría sería buscar asesoría para tener un plan de alimentación adecuado para la edad, para la actividad física, para una serie de cosas. Y si hay problemas emocionales, entonces también tratarlos, ¿por qué no? Gracias, doctor. Anorexia y bulimia, ¿cuál es la diferencia? Básicamente los primeros gran indicadores son, en bulimia tenemos que, o la persona tiene episodios de atracones, lo que decíamos, comer mucho en poco tiempo y con pérdida de control, y tiene alguna conducta para compensar ese atracón, ¿no? Que no forzosamente es vomitar o laxar, sino a veces incluso dejar de comer, hacer mucho ejercicio después del atracón. Y en anorexia, básicamente, las conductas, como decíamos, puede ser restricción, dejar de comer, ejercicio, pero van encaminadas a una disminución de peso importante. A veces no forzosamente llegan a una desnutrición, pero sí empieza a haber una disminución de peso. Y también hay un miedo muy importante al aumento de peso o a empezar a comer mejor, a pesar de que vemos que ya está afectando en la parte física, en la parte emocional, y hay una preocupación constante. O sea, hay un pensamiento constante por la comida, por el peso, que justamente esto no las deja o no los deja pues manifestarse o convivir, ¿no? Con la sociedad, con amigos, por esta preocupación, porque están todo el tiempo pensando, ¿no? En qué va a haber de comer, cómo le hago para no comer, voy a aumentar de peso, y eso limita, ¿no? En la parte social. Y otra diferencia sería que una persona con anorexia la mayoría de las veces tiene bajo peso, y una persona con bulimia no necesariamente tiene que ser de bajo peso. Hay veces que tienen sobrepeso incluso. Muchas gracias, doctores. Preguntan sobre la imagen en el espejo. ¿Cómo hacer que coincida la realidad con la imagen del espejo? Nos escribe una persona que dice que realmente cuando se ve la silueta, ve algo muy diferente de lo que todas las personas le dicen. Por más que intenta ver la realidad que la sociedad le comparte, no es posible. ¿Qué se hace? Este es precisamente uno de los criterios para diagnosticarlo. No coincide lo que veo con lo que soy. Y esto evidentemente genera mucha ansiedad. Y esto evidentemente hace que la obsesión se vaya nuevamente a querer disminuir de peso. Es una alteración de la percepción de la realidad. ¿Es un dismorfismo? Sí, sí. Es una dismorfia corporal, y a veces con medicamentos se puede ayudar a disminuir este síntoma, pero nuevamente es llevar al cuerpo y llevar al peso cosas que no tienen que ver con eso. Entonces son muy difíciles de manejar estas cosas. Hace rato se decía que primero hay que nutrir para poder trabajar en la psicoterapia, y yo a veces creo que es al revés. Una persona no va a poder hacer un plan de alimentación adecuado si no resuelve primero la cuestión emocional. Gracias, doctor. Ale dice que por favor hablemos de salud en todas las tallas. La gordofobia también es un sistema de opresión violento que el sexismo y el racismo favorecen porque existen jerarquías corporales. La salud está en los hábitos más que en el tamaño del cuerpo. Todas las personas pueden mejorar su salud si bajan peso. Es la opinión de Ale. ¿Qué podrían comentar sobre ortorexia, doctores? La ortorexia es una variante de estos trastornos de la alimentación, en lo que ortos quiere decir recto, quiere decir derecho. Entonces es una obsesión por comer perfecto en términos de calorías, en términos hasta de color del plato, en términos de muchas cosas. Entonces son pacientes que tienen aberración a comer comida chatarra, que tienen aversión a comer papitas y chocolates, comen puras cosas naturales, comen de manera como perfecta, y no les puedes dar cosas que se salgan de su esquema porque entonces no pueden con ello. ¿Que eso tiene algo de malo? No, a ver, le van a preguntar cuando las se vuelve una obsesión y empieza a quitarte tiempo y empiezas a dejar de hacer otras cosas por preparar tu plato de comida, por supuesto que sí.
Es decir... El problema es la obsesión, no el plato. Mira, una de las cuestiones que son difíciles en la psiquiatría es que, a diferencia de otras especialidades donde la línea entre lo que está bien y lo que está mal es muy clara. ¿Por qué? Porque si tú en un trazo de una radiografía ves una fractura, pues esa no debería de estar ahí, entonces hay un problema. O si hay un agujero en el estómago que se llama una úlcera, que no debería de estar ahí, pues ahí es donde está el problema. El problema en la psiquiatría es que todas las enfermedades son de cosas que siempre están ahí. Todos nos alimentamos, todos tenemos estado de ánimo, todos tenemos personalidad, todos tenemos pensamiento. Y las enfermedades vienen o de excesos o de carencias de todas estas cosas que nosotros todos tenemos. El sueño, la alimentación. Entonces, son los excesos los que hacen que las cosas dejen de ser, me choca el término por usar, normales y se vuelvan enfermas. Como decíamos hace rato, para mí deberíamos de quitar la palabra enfermo de las conductas que tenemos los seres humanos. Pero cuesta mucho trabajo entonces porque no hay una línea clara entre lo que debería estar ahí y lo que no debería de estar ahí. Entonces, todo en su medida podría ser sano, y cuando nos vamos a los extremos, hablamos de alimentos, no existen los alimentos peligrosos, no existen, punto. Lo que es peligroso es comer nada más una cosa siempre. Es decir, yo me puedo comer una vez al mes unas papas y no quiere decir que me voy a morir por comerme unas papas. La cosa es que toda mi alimentación sea alimentación chatarra, entonces ya estoy en patología. Sin embargo, la comida chatarra no es peligrosa. En el sentido de... Lo que es peligroso es mi hábito. Mi hábito. ¿Sí me Exacto. explico? Si me alimento de pura comida chatarra, mi hábito va a hacer que me haga daño. Sí, claro. No y existen es por los eso alimentos peligrosos. Efectivamente, y es por eso las características de una dieta saludable, que debe ser correcta, completa, variada, para no caer en el... Exactamente. Pues al momento las dudas de nuestra audiencia. Todos están perplejos escuchando las reflexiones de nuestros especialistas, Pepe. Si esta enfermedad no se trata a tiempo, te va a llevar a problemas físicos, que ojalá y no llegáramos a esto, pero ustedes lo ven todo el tiempo y les vamos a decir cuáles son estos problemas físicos, porque nosotros estamos vivos por nuestra nutrición, una nutrición adecuada. Vamos a ver qué pasa, a dónde nos puede llevar las complicaciones de esta enfermedad. Aquí tienen la cápsula. En la anorexia hay complicaciones físicas y emocionales o mentales, pero vamos a hablar ahora de las complicaciones físicas que tienen que ver con algunos aspectos de los órganos en el cuerpo o sistemas, como por ejemplo el sistema circulatorio, el sistema que tiene que ver con, por ejemplo, alteraciones en el corazón, con bradicardia, alteraciones en el ritmo del corazón, de la circulación, alteraciones hormonales, caída del cabello, piel seca, uñas quebradizas, anemia, alteraciones gastrointestinales, severo estreñimiento, dificultad para el vaciamiento gástrico, se hincha el abdomen, se pueden presentar náuseas, se pueden presentar vómitos, también se pueden presentar desmayos cuando la severidad en la restricción de la alimentación está severa. También hay complicaciones renales, osteoporosis, que tiene que ver con descalcificación en grado severo y los huesos se quiebran literalmente. Osteopenia también presentan algunas adolescentes, que es un grado menor, pero también están comprometidos los huesos en esta fragilidad. En los hombres hay alteración de la testosterona, de los niveles de testosterona. Cuando se detecta que en las mujeres hay 3 ciclos en donde hay ausencia de menstruación, ya se puede hablar de una amenorrea y de que hay una alteración severa hormonal en el cuerpo. Hay deficiencias electrolíticas como bajo nivel de potasio y sodio. Las complicaciones tienen que ver con alteraciones de la personalidad, altos niveles de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno depresivo, y las autolesiones también pueden generar como ideas suicidas por un gran sufrimiento que tiene la persona cuando ya está incurriendo en estas conductas, en estos comportamientos, pero también en estas ideas. Lo que se llama un trastorno dual, que tiene que ver con la anorexia, con la restricción total de los alimentos, pero además el consumo de alguna sustancia como vapear, como consumir cocaína o algún otro tipo de droga que se combina, se vuelve completamente grave para la persona. Estas complicaciones, si no se detectan oportunamente, pueden volverse graves y lamentablemente generar la muerte.
Entonces, el no comer adecuadamente te puede llevar a este tipo de problemas. Lo primero que se mencionó fue amenorrea, que comentó el doctor. ¿La amenorrea por qué se da, doctora? Amenorrea es dejar de reglar. Ajá, claro. Justo por la restricción tan importante empiezan a disminuir mucho todas las reservas de grasa en el cuerpo, que son los precursores de las hormonas sexuales, ¿no? Y justo eso empieza a hacer que pues la persona, a veces no luego se quita la menstruación, sino empiezan a notar que se van alargando los periodos, ¿no? Por ejemplo, empiezan a alargarse o empieza a haber disminución del flujo menstrual. Y, por ejemplo, también hay alteraciones o cambios a nivel de las sustancias, ¿cómo se llama? Del eje hormonas, hipófisis, hipofisiario, sí, donde el eje que te manda señales del cerebro a que produzcas que los ovarios produzcan hormonas. Ajá, claro. Y eso también hay un impacto en la parte de la menstruación. Y el cuerpo se está defendiendo porque te puede dar anemia. Mira, veámoslo como entender que el cuerpo del ser humano no está hecho para el siglo XXI, en donde tenemos una alacena con comida, un refrigerador con comida, una tienda de conveniencia en la esquina y un supermercado en la colonia, ¿no? El cuerpo del ser humano está hecho para condiciones en las que a veces había alimento y a veces había escasez de alimento. Y eso es lo que el cuerpo sabe hacer. Cuando una persona decide empezar a restringir su alimentación, el cuerpo lo identifica como que hay una escasez de alimento. Y lo que hace es que empieza a apagar funciones que consumen energía que no son vitales. Entonces, lo primero que sucede, y aquí es de lo que viene de no se puede ser feliz por debajo del peso sano, es que empiezas a quitarte la motivación de hacer cosas. Porque si no hay energía y yo entro en el modo de ahorro de energía, no tiene ningún sentido estar gastando energía en correr, bailar, subir, brincar, moverme. Entonces empiezo a tener una apatía por hacer cosas muy importantes. Empiezo a no motivarme. Empieza a haber un cuadro primero de pseudodepresión que se vuelve un estado depresivo muy claro. Después se empieza a apagar la producción de calor. El calor, la producción de calor es lo que más energía consume en el cuerpo. Entonces las personas empiezan a tener frío todo el día y se empiezan a poner las niñas con anorexia una capa y otra capa y otra capa y otra capa de ropa. No solo para que no se les note que están delgadas, sino porque empiezan a tener tanto frío. No hay grasa que te aísle. No hay grasa que aísle, que entonces necesitan cuidar y mantener ese frío. Número 3, empiezan evidentemente a dejar de producir hormonas. ¿Por qué? Porque no hay sustancia para producir. Pero no solo eso, no es natural, no es sano, no es evolutivamente correcto que una persona se reproduzca en época de escasez de alimento. ¿Sí? Empieza a haber alteraciones gastrointestinales, empieza uno a dormir todo el tiempo para ahorrar energía. Literalmente se empiezan a aprender todos los modos de ahorro de energía. Entonces, si entendemos esto, podemos entender todos los síntomas que hay alrededor, físicos, alrededor de la anorexia. Y estas enfermedades que, como se comentó, sarcopenia, que es falta de los músculos, te los consumes, hay anemia porque no tienes con qué producir sangre, deficiencia de vitaminas que tiene impacto, lo vimos en la piel, en el pelo, a muchísimos niveles tu hígado deja de funcionar adecuadamente, el tubo digestivo, si tú te estás laxando continuamente, vas a lastimar tu tubo digestivo. El doctor nos comentó un caso ahorita en uno de los cortes de el vómito te puede desgarrar el esófago, causar que haya un sangrado de tubo digestivo. Por todos lados ya se habló de osteoporosis porque tampoco hay, no hay electrolitos. El potasio se cae, entonces te dan arritmias del corazón, el sodio se baja, te dan alteraciones neurológicas, son muchísimas cosas. Sí. ¿Ustedes los identifican en etapas tempranas o les llegan también a la consulta ya con una desnutrición importante? Tratamos de que sean etapas tempranas, pero sí llegan casos donde ya llegan con una desnutrición bastante severa. Y es ahí donde ya viene el trabajo multidisciplinario. Ahora, doctores, estos pacientes cuando no reconocen su enfermedad, aprenden a manipular. Aprenden a manipular y la familia se frustra porque todo mundo lo sabe, inclusive el paciente. Pero el paciente se pone muy a la defensiva si le tocas el tema. Y creo que esto, si entendemos qué es lo que hay detrás, puede hacer mucho sentido. Hay pacientes que lo hacen porque obtienen un beneficio, la atención, que puede ser uno de ellos. Y siempre son inconscientes, no es que el paciente diga me voy a enfermar para que me hagan caso y lo haga conscientemente, son mecanismos inconscientes. Pero también hay muchos otros, por ejemplo, si no creo en mis capacidades de hacerme responsable de mi vida y de mantenerme a mí mismo, conforme empiezo a crecer y se empieza a acercar esa época en la que me tengo que volver autosuficiente, que me tengo que volver independiente, pero no creo en mí,
Entonces necesito hacer algo para no crecer y para no volverme autosuficiente e independiente. Y ahí es en donde un trastorno de la alimentación como la anorexia me puede caer como anillo al dedo, porque entonces me quedo con cuerpo de niña, porque una niña de 19 años que tiene anorexia desde los 13 sigue teniendo cuerpo de niña, no se desarrolla como mujer, no la ven como mujer, la ven tan delicada que entonces le empiezan a resolver todo y bingo, ¿no? Entonces, bendita enfermedad que me está protegiendo de crecer, de desarrollarme, de hacerme autosuficiente. Entonces, esa es una especie de manipulación que puede ser muy inconsciente, ¿no? Pero a veces no es tan inconsciente. A veces sí es, si yo, me acuerdo de una paciente que yo le dije, a ver, ¿qué pasaría si tú mañana amanecieras curada? Que ya no te preocuparas por lo que vas a comer y pudieras comer de todo. Entonces queda pensativa y empieza a llorar. Y me dice, no tendría de qué hablar con mis papás. Se quiebra llorando, ¿no? Esta chica venía de Monterrey en camión todas las semanas a consulta. Entonces, la enfermedad, volviendo a la analogía del principio, es su rueda sentido de vida. Sus ruedas salvavidas en medio del mar. Pero al mismo tiempo, perdón, doctor, a mí me llama la atención porque al mismo tiempo es una persona que toma la decisión, por lo que entiendo que usted explica, de vivir esto por los beneficios secundarios que puede tener alrededor. Pero no fue una decisión consciente en su caso. Es a lo que me refiero, porque entonces las personas vamos a pensar que estamos tomando la decisión y entonces como que nosotros somos manipuladores, pero ¿qué es lo que está pasando en el cerebro realmente? O sea, ¿sí soy capaz de tomar decisiones o no soy capaz de tomar decisiones cuando estoy conviviendo con anorexia? Porque, por ejemplo, usted dijo, no se puede hospitalizar una persona que tiene anorexia, pero al final es una persona que a lo mejor yo no sé si sea conveniente o no hacer esa reflexión de qué pasa entonces con los tratamientos de las personas, si pueden o no tomar una decisión. Y también, por supuesto, en el tema legal, porque muchas personas son adultas y están trabajando y están siendo productivas y están siendo padres o madres. Por eso se muere tanta gente, porque no las puedes obligar ni a recibir un tratamiento ni mucho menos. Y si no hay una situación de peligro físico, el trastorno de alimentación no se debe hacer en un ambiente controlado. Y te voy a explicar por qué. Porque tú hospitalizas en una de estas clínicas de trastornos de la alimentación a una paciente con anorexia y entonces evidentemente la tienen vigilada 24 horas, no pueden ir ni al baño solas. Entonces, aquí la consigna es, si no comes y subes de peso, no vas a salir. Entonces, comen, todo está perfecto, están lejos de los problemas, están lejos de las malas relaciones, lejos de los problemas con sus papás, lejos de los problemas con el novio, con los amigos, las presiones escolares o de trabajo, y están muy bien. El problema es que tú las sacas y vuelven a la misma realidad porque no les cambiaste la realidad. Pero no se por eso dice la doctora que es tan importante el manejo integral en todos los aspectos. Eso creo que es una parte fundamental. Tenemos una cápsula sobre esto y ahorita discutimos, que ustedes son los que le saben. Vamos a ver esta cápsula. Existen distintas modalidades de atención y tratamiento. El ideal es la consulta externa, que es cuando la paciente puede ir por sí misma a la atención. Pero cuando la persona comporta un grado de desnutrición severa que tiene que ver con un IMC, un índice de masa corporal, bajo al 17.5, requiere de hospitalización. ¿Qué quiere decir esto? Que está en riesgo la vida y la salud de la persona y tiene que ser atendida para justamente estabilizar la cuestión física, fisiológica y mental. Una vez que ya el equipo multidisciplinario determina cuánto tiempo es necesario que pase, que lo ideal es que sea de corta estancia, puede pasar a otro tipo de modalidades de atención, como puede ser la residencial, que tiene que ver con otra vez recibir la contención de todo el equipo, incluida la participación de la familia en ocasiones, y hay un programa que es intermedio, que son los centros de día, en donde la persona se inserta y se incorpora poco a poco en ese programa para después regresar a la familia, a la escuela, a las actividades de la vida cotidiana. En estos centros, la atención es multidisciplinaria también y está a cargo de un médico psiquiatra, de un especialista en nutrición, de psicoterapeutas especialistas también, y todos ellos van a brindar esta contención a la persona en este proceso intermedio entre lo que puede ser un programa de centro de día y la reinserción a la vida cotidiana.
Doctores, yo les quiero hacer una pregunta y esto estoy siendo la voz de muchos familiares de personas que viven con este problema. Les digo que yo tengo un caso muy cercano. Todos los que queremos a alguien que está pasando por esto y ya lleva un rato con esto, nos frustramos muchísimo. En mi caso, esta persona que yo quería muchísimo, ella falleció, pero nunca reconoció su problema. Aunque ustedes digan, ella sí lo sabía, pero nunca nos lo reconoció a los demás. ¿Qué le podemos decir a los familiares que están pasando por una situación tremendamente frustrante? Porque te dan ganas de sacudir a la persona y decir, pero ven lo que te está pasando. Y evitan. Nos dijeron que para un tratamiento ser exitoso necesita el paciente reconocerlo. ¿Qué le dicen a los familiares, doctores? Doctora. Bueno, yo la verdad es que sí les recomendaría, hay que tener en cuenta que el paciente con trastorno de alimentación o anorexia está sufriendo mucho, ¿no? Realmente está sufriendo mucho, es difícil reconocer, o a lo mejor tiene idea, ¿no?, de que está haciendo algo, que está haciendo algunas conductas, que ha habido un cambio, pero está sufriendo, tiene miedo, ¿no? Decíamos, justo es uno de los criterios, el miedo intenso a aumentar, ¿no? Y un poco sabe que al empezar un tratamiento, lo que piensa es, me van a subir de peso. Entonces, obviamente hay un rechazo, hay mucho miedo. Pero ya hablamos de que hay un sufrimiento, todo el cuerpo está sufriendo y sí requiere una valoración. Entonces, es muy importante que la familia, al detectar, empiece a apoyar y a buscar, ¿no? Porque sí se necesita un acompañamiento importante de la familia y que la familia se involucre en el tratamiento. También un paciente solo no puede, es muy complicado que reciba un tratamiento por sí solo. Entonces, antes de irnos al corte, yo creo que el mensaje, nos dice la doctora, es clarísimo. El paciente que tiene esta enfermedad está sufriendo. No lo está haciendo por molestarte a ti, familiar. Es algo que es una enfermedad mental. Es una enfermedad mental. Entonces hay que verlo como esto para podernos acercarnos de una manera más amorosa y no frustrarnos, que sí nos causa una frustración fuertísima. Vamos a un corte y regresamos con ustedes porque seguimos hablando de este tema tan interesante, tan importante y que cobra tantas vidas. No se vayan, estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza. El tratamiento para la anorexia suele llevarse a cabo mediante un abordaje en equipo que incluye médicos, profesionales de salud mental y dietistas, todos con experiencia en trastornos de alimentación. La anorexia es la enfermedad de origen emocional de más alta mortalidad en el mundo. Hay un gran grupo de trastornos de alimentación que no entran exactamente en bulimia y anorexia, y a veces son los más frecuentes. Cuando los regímenes alimentarios se vuelven muy estrictos, es cuando empieza a tener una connotación muy negativa, ya que las personas empiezan a hacer un conteo muy estricto sobre sus calorías. Es cuando empieza a haber una preocupación excesiva por la figura o por el peso. Los niños son tan concretos que dicen, si mi mamá y mi papá no están aquí conmigo, porque yo no soy importante. Doctor, y esta es la base de un trastorno de la alimentación. Es muy importante desde que los niños son muy pequeños, empezarles a fomentar la autoestima, mandándoles el mensaje de lo que tienen que decir es importante, lo que son es importante, lo que hacen es importante. Ya no existen las conductas enfermas, existen las conductas aprendidas. Fíjate en una niña, por ejemplo, que deja de comer y que tiene una anorexia que empieza a bajar de peso. Todos a su alrededor están al pendiente. El problema es que a veces es la única forma que conozco o la única evidencia que tengo de que soy importante. Tenemos que entender que si esto no tiene que ver con la comida, no lo podemos tratar con la comida. Es más frecuente que pacientes, por ejemplo, con bulimia tengan algún familiar o su mamá es 4 veces más frecuente que hayan tenido algún trastorno de alimentación. Y obviamente eso vemos que hay algunos factores de riesgo genéticos. Sin embargo, no hay un gen como tal de la anorexia, no hay un gen como tal de la bulimia. Hay un gen de la depresión, hay un gen de la cuestión obsesiva, que son características muy frecuentes en este tipo de pacientes. Los síntomas que vemos por desnutrición son muy claros. Casi siempre son reversibles conforme la paciente empieza a comer otra vez. Cuando una paciente está muy grave y empieza a tener falla orgánica múltiple o empieza a tener algún daño en alguno de los sistemas fisiológicos, a veces lo que tenemos que hacer es hospitalizar al paciente. Y en un hospital general en donde le van a dar alimentación parenteral o alimentación enteral por sonda, etcétera, pero nunca para tratar el trastorno de la alimentación.
Realmente no hay cambios estructurales, más bien un poquito los estudios van justo después, ¿no?, de la parte de la inanición, pues sí se ve una atrofia cerebral, ¿no?, que también es reversible, ¿no?, que es justo por el estado de desnutrición de la paciente. Desde 2010, la Asociación Mundial para la Salud Sexual estableció el 4 de septiembre como el Día Mundial de la Salud Sexual. La conmemoración de esta fecha es para desarrollar acciones que despierten la conciencia y promuevan la importancia de la salud sexual en todo el mundo, al mismo tiempo que se puedan erradicar tabúes y estigmas en torno a la sexualidad para tener una visión positiva, responsable y respetuosa de la misma. Es un llamado a la aceptación de la diversidad sexual, identidad de género y expresión sexual, que al mismo tiempo aboga por el respeto de los derechos individuales en estos aspectos. En esta fecha se destaca que la promoción de la salud sexual y los derechos sexuales son un objetivo en pro de la igualdad, la dignidad y el bienestar de todas las personas en todo el mundo. Fomentar la salud sexual es tarea de todos y puedes sumarte mediante redes sociales utilizando el hashtag Día de la Salud Sexual. Efeméride importantísima, la salud sexual es para todos. Hombres y mujeres, pongamos atención y todos cuidémonos. Seguimos con el tema y nos quedamos hablando sobre los familiares de pacientes que viven con anorexia, esta frustración, este enojo. ¿Qué pueden hacer, nos decía la doctora, los familiares? ¿Cómo quitamos esto? Mira, yo a veces ni siquiera pensaría qué es lo que hay que hacer. A veces es que hay que dejar de hacer. ¿Qué? ¿No? Ejemplo. Le digo a una mamá de una chica con anorexia, oye, ¿qué has hecho para que tu hija coma? Pues la he presionado, la he regañado, le he insistido, la vigilo, qué come, qué no come, ya sé cuántas veces vomita. Le digo, ¿y qué ha pasado en los 3 años que tienes haciendo esto? Dice, no, pues cada día está peor, ¿no? Entonces le digo, ¿por qué no la sueltas? Si lo que estás haciendo claramente no te está dando el resultado que quieres, ¿qué te hace pensar que si lo sigues haciendo ahora sí vas a obtener el resultado que quieres? Entonces, lo primero es... Pero, pues, o sea, sí la suelta, pero ¿y si le pasa algo en el Inter? Le va a pasar. Es que le va a pasar me voy a de poner todas en el lugar de maneras. las mujeres, porque qué desesperante que tengas un hijo que tienes que dejar sabiendo que tiene una enfermedad que se puede morir. Pero ahí, de todo, como pero dice para allá doctor, voy. no le estás ayudando. Para allá voy. Entonces, lo primero es que tengo que dejar de hacer y presionarlo, insistirle, contarle la comida, decirle que no se para hasta que termine. Eso claramente no funciona. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de hacer eso. Ese es el primer punto. Número 2, por favor, y esto se lo digo no nada más a los papás, sino a toda la gente que conoce a alguien con un trastorno de alimentación, no les digan nunca, échale ganas. ¿Ok? Así como no hay nadie que se pueda quitar un cáncer o una diabetes echándole ganas, nadie se puede quitar un trastorno de la alimentación echándole ganas, porque no es un problema ni de falta de fuerza de voluntad, ni de debilidad de carácter, es una enfermedad que se va a resolver aprendiendo cómo. Okay. Lo siguiente es, vamos a quitar las frases acusatorias en segunda persona de nuestro vocabulario. Como ejemplo. Es que tú estás mal, es que tú no comes, es que tú estás flaquita, es que tú estás enfermo, es que tú, jamás. ¿Por qué? Porque si yo me relaciono con la enfermedad, no voy a entrar nunca por ahí. Hay que buscar siempre la parte sana, porque una persona, por más enferma que esté, y insisto, odio este término de enfermo, pero lo voy a usar, por más enferma que esté, siempre tiene una parte sana, y la parte sana es la que está tratando de que todo el mundo vea. ¿Qué pasa si en vez de preguntarle qué comiste, qué desayunaste, le pregunto, oye, ¿cómo te sientes hoy? Oye, te he visto triste. Oye, te he notado muy alejado de las situaciones. Y entonces va a decir, wow, se está fijando en mí. Qué fuerte. No está pensando en lo que como y en lo que no como, se está fijando en mí. Y eso que dice usted también convendría reflexionarlo para todos los que hacemos medicina y estamos ahí en la primer trinchera en la salud. Porque pocas veces preguntamos eso.
O sea, ¿cómo te sientes? Porque no queremos... O nos preocupamos, ¿y cómo estuvo su glucosa tanto tiempo, no? ¿Y cómo está la presión? ¿O ha tenido reflujo? ¿O ha tenido inflamación abdominal? Pero, ¿qué hay de esto? Porque no nos Realmente enseñan. Cuando nos enseñan exactamente lo contrario. Mira, vivimos en la cultura del no te preocupes, no te enojes, no estés triste, no tengas miedo. Y cuando yo te digo no llores, no te lo digo por ti. No llores significa, mira, no llores porque si lloras me vas a hacer sentir cosas que no quiero sentir, me vas a poner en una situación muy difícil porque no voy a saber cómo manejarlo, entonces por favor no llores. Porque si fuera por ti te diría, ven, te presto mi hombro, échate una buena chilladita mientras yo te apapacho. Entonces ni siquiera es no llores por ti o no te enojes por ti. No te enojes es, no te enojes porque entonces vas a hacer cosas que no voy a saber cómo manejar, voy a sentir cosas que no quiero sentir, entonces porfa no te enojes. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de decirles que tú estás mal, es que tú estás flaca, es que tú no comes, le preguntáramos, oye, ¿cómo estás? Les voy a compartir el testimonio de Lita, que nos acompaña en YouTube. Es una mujer de 48 años. A los 12 años comenzó con anorexia y la sociedad dice que es un factor que influye mucho. Recibió bullying tanto en la escuela como en casa. Sus padres le decían que si no bajaba de peso, no iba a tener una fiesta de 15 años y que en el vestido iba a parecer piñata. En la escuela, pues olvídense, le ponían muchísimos apodos. De los 2 a los 15 años padeció anorexia y de los 16 a los 19 bulimia. ¿Cómo superó eso? Dice que todavía está en batalla con esto a los 40 años. Ya no practica ni una de las dos y está en su peso, pero sufre sin poder tomarse una foto. Sigue trabajando, pero ahí va. Dice que, por cierto, cuando cumplió 15 años, no tuvo fiesta a pesar de estar delgadísima. O sea, sí lo logró, 42 kilos y 1,68 de altura. En su caso, no tuvo abuso sexual y padres, eso sí, muy estrictos. Este es el comentario de Lita. Gracias por el Gracias, Lita. Y gracias a todas las personas que nos comentan. Es bien valiente decir esto, pero piénsalo. Tú le dices a tu hija, es que si no bajas de peso esto, es que si no bajas de peso te vas a ver mal. ¿Cuál es el mensaje que le estás mandando? Que no está bien. Tú solo eres importante dependiendo de cuánto peses. Ese es el mensaje que queremos evitar. Y ahora, ¿en dónde caemos en el equilibrio nutricional para no irnos del otro lado? Como lo mencioné en un inicio, yo creo que debemos nosotros ser educadores, más que, como lo mencionaba el doctor, de decir no vas a comer esto, no debes de hacer esto. Debemos de crear conciencia del por qué debemos de alimentarnos bien, cuáles son las consecuencias, cuáles son los beneficios de hacerlo. Entonces, por eso en cada consulta debemos de educar a las personas creando hábitos. Varias preguntas que llegaron también, bajé ahorita de Twitter. Comentaron que en los hombres se manifiesta mucho por vigorexia. ¿Toda la gente que vemos obsesionada en el gym tomando polvos y muchas pastillas puede ser parte de un problema alimentario, doctora? Sí, claro, ¿no? Pues justo es otro lugar donde hay mucha presión, ¿no? El gimnasio. Están todo el tiempo comparándose, ¿no? De ahí viene mucho la comparación en mi cuerpo, el cuerpo de los demás. El hombre generalmente busca un poco más eso, ¿no? La masa muscular. Y otra vez empiezan con conductas, los polvos, dejan a veces de trabajar, de hacer cosas por estar en el gimnasio. Y es una obsesión por la dieta, claro, muy fuerte. Sí, a veces incluso con lesiones, ¿no? Ya se lastimaron alguna parte por las pesas y están ahí. Entonces ahí es cuando ya empieza a tener una dificultad la persona en desarrollarse por el gimnasio. Y parte también de una baja autoestima. Tengo que demostrar que me veo como Superman para compensar. Así como las mujeres nunca están lo suficientemente delgadas, los hombres nunca están lo suficientemente tronados. Okay, pero un factor importante también creo que son los entrenadores, que muchas veces no están capacitados. Y ellos proporcionan dietas, proporcionan regímenes que no son sanos. Efectivamente. Pero además, volvemos a lo mismo, el problema es una carencia emocional. Como dijo el doctor desde el principio, no tratarlo, sino irte al meollo del problema. ¿Qué más, Citlali? Mira, por ejemplo, tenemos a Rosa Alba Salinas Esquivel. Su nieta salió del hospital y no sabe si sigue en peligro. Subió muy rápido de peso. ¿Qué problema podría tener? Contexto, ella pesaba 50 kilos, de 16 años, llegó a los 26 kilos, estuvo hospitalizada en el IMSS y a las 3 semanas la dieron de alta con 33 kilos. Ahora que está en 42, ha pasado un mes después, les felicita por el tema, pero quiere saber si debe de estar pendiente o qué peligro hay. En medicina hablamos, o en psicología yo he visto mucho en estas enfermedades específicamente, un efecto que yo le llamo el efecto del péndulo, ¿no? Cuando uno está
en un extremo y de repente decide soltar, con frecuencia puede uno irse para el otro lado, como un péndulo. Pero con el tiempo, con un tratamiento y un seguimiento adecuado de su enfermedad, la idea es que el péndulo se estabilice en el centro, ni para un lado ni para el otro. Gracias. Una persona de Ixtapaluca, del Estado de México, permítanme, doctores, les dice que a dónde puede ir a atenderse porque su hija pesa solo 40 kilos y mide 1,60. Le urge recibir ayuda. Ixtapaluca, Estado de México. ¿A dónde va? Doctores, ¿en algún lugar o algún lugar que puedan llamar? Vamos nosotros a poner los datos de los médicos en nuestras redes sociales de todos modos, pero en sus centros donde trabajan ustedes, ¿está abierto a todo el público, doctora? Sí, yo estoy en Ciudad de México, pero por ejemplo pensando, pues justo primero tiene que haber una evaluación, ¿no? Porque tampoco todas las personas con peso bajo significan que tienen trastornos de alimentación, ¿no? Casi siempre en psiquiatría decimos que primero hay que descartar, ¿no? Hacer todo el abordaje médico, ¿no? Y descartar alguna otra patología. Entonces justamente si vemos que no hay problemas tiroideos o alguna otra situación que esté generando ese peso tan bajo, pues justamente ya se deriva a psiquiatría, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estado de México, en psiquiatría hay también hospitales psiquiátricos donde pueden hacer un primer acercamiento y si ya se ve a lo mejor que ya hay un trastorno de alimentación como tal, sí se puede derivar a algún ya hospital público, ¿no? Que tenga clínicas de trastornos de alimentación. Entonces buscar en el sector salud clínicas que tengan esta clínica de trastornos de alimentación. Sí, a lo mejor primero la valoración por psiquiatría, porque es cierto que no todos los psiquiatras tenemos formación en trastornos de alimentación, pero un psiquiatra sí puede hacer un primer abordaje, ¿no? Hay que hacer una evaluación, una historia clínica completa, justamente ver los antecedentes de la persona, factores de riesgo, desde cuándo inició, todos los síntomas que ha venido presentando, ¿no? Para poder dar un diagnóstico. Entonces, esta persona que nos escribe y le urge la ayuda, pues ya escuchó a la doctora a una evaluación temprana con un médico psiquiatra para saber si se trata justo de este caso, ¿no? En el hospital donde laboro también. ¿Dónde es, doctor? Es el Hospital Juárez de México. Perfecto, Hospital Juárez de México. En el Hospital Juárez de México también hay una clínica especializada que es del adolescente, pero de igual forma. Ya todos es un trabajo multidisciplinario. Perfecto. Que sabemos que si el nutriólogo o el médico o el psicólogo lo detecta, puede enviarlo a esa clínica para que ya tenga una atención integral. Tengo aquí un comentario. Mi hija se le diagnosticaron trastornos alimentarios y aparentemente se mejoró, pero cada vez que come dice que le duele el estómago. La han visto múltiples gastroenterólogos, todos sus estudios están normales y dicen que tiene síndrome de colon irritable, pero ella sigue diciendo que le duele mucho al comer, sobre todo cosas que la hacen subir de peso y ya no puedo tocar el tema con ella porque se pone furiosa. Claro. ¿Qué hago? Preguntarle cómo se siente, ver qué necesita emocionalmente, que otra vez, si nos cuesta trabajo preguntar cómo te sientes, nos cuesta mucho más trabajo preguntar qué necesitas, ¿no? Culturalmente esa pregunta nos puede comprometer a muchas cosas y a veces la gente no le gusta comprometerse a muchas cosas. Okay. Es correcto. Tenemos una llamada de Mariana González de Ciudad Juárez. Su hija tiene 23 años, mide 1,70, pesa 45 kilos. Vive en Estados Unidos, trabaja mucho, a veces tiene atracones y vomita. Está muy fría, siempre con dolores abdominales. Los análisis de sangre dicen que ella está muy bien, pero a ella le preocupa mucho. ¿Qué le dicen especialistas? Sí, necesita una valoración, ¿no? Justamente decíamos, no, yo le digo a mis pacientes, no es normal vomitar, ¿no? No todos, como cuando comemos algo, vamos a vomitar o no tomamos medicamento, o no dejamos de comer todo el día porque ayer fui a una fiesta, ¿no? Entonces, los síntomas o las conductas compensatorias que están alrededor de la alimentación es como el foco de alarma, que algo no está bien. Pero como dice el doctor, es cierto que los trastornos de alimentación, anorexia, es como un iceberg, ¿no? Yo les digo, lo que vemos es solamente lo de arriba, que son los síntomas, ¿no? Claro. Que no como, que vomito, que tomo medicamentos, y el tratamiento va enfocado a quitar los síntomas para que justamente pueda ver todo lo que hay debajo, ¿no? El sufrimiento, las emociones. Entonces, por eso tratarlo desde abajo, como claro, dice. Eso es lo importantísimo. Nos pregunta una persona si el problema de la anorexia es similar al de las adicciones a drogas. Tienen muchas cosas en común, pero por ningún motivo se deben manejar igual. Hace rato creo que en un corte comentábamos,
Una persona debe vivir sin drogas, pero una persona no puede ni debe vivir sin alimento. Entonces ya de ahí tenemos que manejarlas desde una perspectiva bien distinta. Me dijeron que mi problema alimentario era por tener una relación con mi madre. ¿Siempre tiene que ver con la relación con la madre? No, desde luego que no. Y esto, hay muchos mitos alrededor de estas cosas, ¿no? Hay No que siempre hay romperlos. abuso sexual, no siempre es un problema con la mamá. A veces sí, a veces hay familias disfuncionales, sí. Y si la familia no es disfuncional, el miembro de la familia que tiene trastorno de la alimentación lo puede ver como funcional. Por ejemplo, es que a mis hermanos los quieren mucho y a mí no me quieren. Claramente eso no es cierto, pero si la persona lo vive así, entonces lo vive como una familia disfuncional. Claro. ¿No? Yo me enfocaría en por qué esta persona lo está viviendo así, qué es lo que habría que hacer. No tiene que ver con la mamá, porque a la mamá se la podemos cambiar, Pero va a seguir con el problema. pero el problema ya no tiene que ver con la mamá. Entonces yo diría, de aquí para adelante, lo que ya pasó, qué difícil, lo que ya pasó, chino, ojalá no hubiera pasado, qué duro ha de haber sido, pero ya no hay nada que hacer. Mejor, ¿qué hacemos de aquí para adelante? Porque es lo único que podemos cambiar. Pues muchísimas llamadas hemos tenido esta mañana. Les quiero agradecer a todos los que hicieron posible pues este flujo constante y esta conversación en Diálogos en Confianza. Nada más cierro con la última, que nos dicen: hay que estudiar íntegramente al paciente para detectar múltiples fallas que puede tener. Una de ellas es la disciplina estricta en la familia, y ahí se desarrolla todo. Pues muchísimas gracias, Pepe. Estas fueron las dudas del público de Diálogos esta mañana. Yo creo que hay una parte muy importante, porque estamos diciendo no ser tan estrictos, pero tampoco ser tan laxos. Entonces entramos en esa disyuntiva porque vemos muchísimos problemas que se van del otro lado. Desde el punto de vista alimentario, ¿qué recomendación le damos al público general? Que cuando ellos tengan alguna duda sobre qué tipo de alimentos deben de comer, acudan con un especialista, que no se dejen guiar con lo que ven en redes sociales, con las aplicaciones, con lo que les diga un familiar, un vecino, que mejor acudan con un especialista y que les dé una dieta que sea especializada para ellos. ¿Qué tanto daño hacen estas imágenes que vemos porque en redes sociales para el impacto en este tipo de enfermedades? Ya que leí una frase que dice, hay una generación ahorita de gente con fotos alegres y personas tristes. ¿Qué tan real es eso, doctora? Claro, ¿no? Las redes sociales, Instagram, todo es un papel súper importante, y después de la pandemia, ¿no? Todas las adolescentes y todos que estuvimos en casa, pues nos empezamos a relacionar a través de redes sociales, ¿no? Y cuando uno ve las redes sociales están plagadas, ¿no? de chicas que aparentemente se ven como muy exitosas, muy felices, ¿no? Que están sumamente delgadas, ¿no? Que justamente lo importante o la importancia que se le da a la apariencia física. Entonces, justo el tratamiento es enseñarles eso, ¿no? Que ellas o ellos no solo son la apariencia física, sino hay otras situaciones u otros aspectos de su vida que son relevantes y son importantes. ¿Cómo hacer que un paciente que no quiere ver se convenza de ir a una consulta con un psiquiatra? Mira, yo te diría, o les diría a la gente dos cosas. Una, se puede ser feliz, no importa qué tan mal se la estén pasando, no importa qué tanto estén sufriendo, porque hay mucho sufrimiento siempre. Esto puede cambiar, siempre, siempre puede cambiar. No importa qué tan mala sea tu situación, no importa qué tan mal te lleves con tus familiares, no importa qué tan mal te sientas contigo mismo, si estás dispuesto a pedir la ayuda, esto puede cambiar y las personas pueden volver a estar sonrientes, contentas y despreocupadas del peso de la figura y sonreír, porque de eso se trata la vida, se trata de estar bien, de estar contentos y tranquilos. Para mí no hay ni una sola justificación para que nadie en el mundo no esté ni contento ni tranquilo. Bueno, pues entonces bien importante todo lo que acabamos de aprender el día de hoy. En primer lugar, nunca recriminarle al paciente, nunca, sino cambiar de el abordaje hacia alguien que estás viendo que están teniendo un problema, no estás comiendo bien, a cómo estás, qué sientes. Vamos a ir a buscar una ayuda para mejorar y, como dice el doctor, tener derecho a estar sanos, a estar contentos, porque aparte necesitan ser vistos. Exacto. Entonces, como dijo también la doctora, los síntomas y el no comer o el vomitar o laxarse es nada más la punta del iceberg. Pero si se trata de corregir nada más eso, nunca lo van a lograr. No, entonces hay que ver al paciente como un ser humano. Esto lo hemos dicho en muchas otras instancias, hablando de diferentes patologías. Y bueno, pues llegamos al final de este tema duro, ¿verdad, Citlali?
Muy duro, pero del que hay que hablar, porque como dice el doctor, no hay justificación para no estar saludables. Exactamente. Queremos agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas que están con nosotros todos los lunes. Itlali, mil gracias. Pepe, como siempre, un placer. Y a ustedes, doctores, muchísimas gracias por traer esta información tan valiosa, tan importante. Y sobre todo a ustedes, al público, si tú crees que tienes un problema de alimentación y nos estás viendo, acércate a buscar ayuda, porque a nosotros aquí en Diálogos nos importa mucho que tú estés muy bien. Y a todos los familiares, cambiemos la retórica de esto. Busquemos apoyar para estar mejor. Nos vemos el la próximo próxima. lunes. Mil gracias.